Espacio Ciudad Futura, y que es parte de la comisión que analiza el presupuesto. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Acá Lautaro Ruiz, Julio Leiva te saludan. ¿Qué tal, Julio, Lautaro? ¿Cómo andan todos por ahí? Che, un gustazo enorme hablar con ustedes. Intentando que nuestra audiencia pueda acceder a algo de información sobre esto, a este gran bodoque que generalmente no lo leen, no lo saben, pero que sí lo pagan y que sí reciben beneficios o perjuicios a partir de la decisión política que tiene el intendente para distribuir los recursos durante el año que viene, ¿no? Es así tal como lo vienen señalando ustedes. Probablemente de todas las ordenanzas de las que trabajamos, estudiamos, analizamos y aprobamos en el Consejo, probablemente, muy probablemente, la más importante sea la que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta discusión, con el presupuesto, con la modificación de las normas fiscales y que hacen a las arcas de la ciudad. Así que en eso andamos. A partir de los últimos días, en la última sesión del Consejo, ingresó efectivamente el presupuesto municipal para el periodo 2026 y tuvimos una jornada de presentación y de consultas con el equipo económico de la Secretaría de Hacienda de la municipalidad el día miércoles. Así que, bueno, ahí aprovechamos un poco para interiorizarnos un tanto más de lo que ya veníamos estudiando y poder evacuar algunas dudas. Bien. Si ustedes me permiten, Sí, digo, como para hacer una lectura general o un análisis, si se quiere, de trazo grueso de lo que significa esto. Obviamente, por supuesto, ustedes decían, es una herramienta absolutamente compleja, pero que es muy importante de poder entenderla, porque de alguna forma, para quienes estudiamos economía o algunas disciplinas relacionadas a la economía, decimos que el presupuesto es nada más y nada menos que la expresión monetaria del plan de gobierno. Es ujú, decir, ustedes decían, ¿no? En los gobiernos, los poderes ejecutivos tienen esa capacidad o deberían tener esa capacidad de construir una agenda de gobierno, una agenda de prioridades y en consecuencia de eso asignarle un presupuesto específico para llevar adelante esas acciones. Y ujú, lo que se presupuesta se hace y lo que no se presupuesta no se hace prácticamente. tal cual. Entonces es bien importante hacer ese análisis. Yo digo de todo lo que vamos analizando hasta el momento, por supuesto es algo que lo estamos estudiando y lo tenemos en curso. Hay algo que sí me llama poderosamente la atención, que lo conversábamos en la presentación, que tiene que ver con el sesgo político y con el sesgo político particularmente en este contexto, ¿no? En el que estamos viviendo. A mí no me deja de llamar la atención esta dificultad inmensa que tiene la Intendencia de Rosario, que tiene la municipalidad, que tienen los funcionarios de este gabinete municipal de reconocer que vivimos en un país donde prácticamente hay un gobierno nacional que se corrió, donde prácticamente hay un gobierno nacional que nos dejó absolutamente a la deriva. Digo, Ujú. los rosarinos y las rosarinas ya no, al igual que casi todos o todos los ciudadanos de nuestro país, prácticamente ya no podemos contar en nada con ese gobierno nacional que antes tenía, bueno, se hacía cargo de responsabilidades, tenía competencias, tenía políticas públicas y demás. Bueno, eso ya dejó de existir. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben, y lejos de tener la intención de aburrir, pero ustedes saben de cómo es la estructura de nuestro presupuesto. La estructura presupuestaria es absolutamente dependiente de la recaudación vía DREI, ¿no es cierto? Ustedes Sí, saben, Ujú. el presupuesto municipal tiene como una suerte de esquema partido. El 50% de los recursos son de origen municipal, es decir, el 50% de la plata que entra son de origen municipal y el otro 50%
es de origen por coparticipación, tanto provincial como Nacional. nacional. Ahora bien, para centrarnos en ese 50% municipal, el DREI es una tasa que se cobra por facturación. Bueno, vaya si será dinámico y vaya si será variante y vaya si disminuyó lo que recaudó la Municipalidad de Rosario durante el 2025 y lo que previene o lo que estima recaudar en el transcurso del 2026, que bueno, por supuesto tuvieron que hacer ajustes en esa variable porque claro, estamos viviendo en un momento dificilísimo de la Argentina, atravesando una crisis económica horrible, ¿no? Y creo que hay que decirlo, porque si no pareciera que en este país cuando no hay inflación o cuando la inflación está a la baja, pareciera que se eliminan todas las otras variables que hacen a una crisis Claro. económica. Bueno, Sí. digo, eso como análisis general, a mí no me deja de llamar la atención la dificultad que tienen los funcionarios municipales de reconocer esa crisis económica, de reconocer que tenemos un presidente que abandonó a su gente, de reconocer que tenemos un gobierno nacional que nos dejó a la deriva y bueno, nada, eso habla un poco del clima de época en el que vamos viviendo y que no solamente se reproduce desde la nación, sino que también muchas veces lo reproducen los gobernantes y los intendentes. Bien, Julián, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Bueno, un poco ya te adelantaste a la pregunta que tenía pensada, que era precisamente hasta el momento de lo que tenés, de lo que tienen leído, estudiado, analizado, qué aspectos a este presupuesto, qué aspectos veías regresivos y cuáles progresivos o por lo menos que son tendientes a mejorarlos. No, a ver, yo creo que siempre es absolutamente destacable, digo, ya es tradición en nuestra ciudad, por más de que probablemente en los últimos años eso también ha entrado en crisis y se ha precarizado, pero que todo lo que tiene que ver con la política pública municipal dirigida al sistema de salud. Digo, es elocuente la diferencia presupuestaria que hay cuando uno analiza el presupuesto secretaría por secretaría, ¿no? Digo, la Secretaría de Salud es por lejos la más financiada y eso está muy bien que sea así, digo, se trata de de un sistema de salud que se puso en marcha hace muchísimos años, que se sostuvo durante los distintos gobiernos, creo yo, al igual que decía recién, ha entrado en crisis en los últimos años con la gestión de Hapkin, pero así todo es de las partidas presupuestarias más grandes que tiene Rosario, de las inversiones más importantes que se realizan. Después, digo, el análisis también, más allá de que por supuesto es un nuevo presupuesto y demás, eh, lo que vemos es como que hay una situación que se va repitiendo medio en loop año tras año, donde vienen los funcionarios, presentan el presupuesto y pareciera que vuelven a presentar las mismas cosas que presentaron el año pasado, que son las mismas cosas que habían presentado el año anterior, las mismas obras. Digo, hay una dinámica de gobierno de presentar y de inaugurar cosas que ya se inauguraron y de presentar cosas que ya se presentaron. Pero bueno, y por supuesto un sesgo, o mejor dicho, lo que hace, ¿no? Al modelo de ciudad. Digo, Claro. son muy pocas las obras, las inversiones que se anuncian o que se planifican en los territorios de nuestra ciudad más necesitados. Digo, nuestra ciudad de Rosario cuenta con 114 barrios populares de los 5.500 y pico barrios populares que tenemos en toda en nuestra ciudad y yo creo que es bastante prioritario que haya una inversión social en infraestructura, en servicios, un proceso de integración sociourbana con sus partidas presupuestarias correspondientes, que por supuesto que tienen que ser importantes, y bueno, eso no lo vemos, digo, vemos cómo se vuelve a pavimentar Maipú, vemos cómo se vuelven
a invertir, a hacer grandes inversiones en el microcentro, en el casco histórico, entre las avenidas, mientras que miles y miles de familias de nuestros barrios populares siguen sin tener, por ejemplo, acceso a algo tan básico como el agua potable, como abrir una Claro. canilla y poder tomar agua de la canilla, digo. Julián, a nosotros por ahí nos genera algunas dudas que tendríamos que aclarar, porque, por ejemplo, uno de los titulares que anunciaba de un portal de Rosario decía, el presupuesto se presentó, 2026 se presentó sin aumentos de impuestos. Primero, el Ujú. municipio no genera impuestos, genera tasas. Por ahora. Después veremos cuando seamos autónomos, pero por ahora, hasta que no tengamos la nueva carta orgánica y se ponga en vigencia, sigue generando tasas. Este DREI que vos planteaba, que es el derecho de registro e inspección, pero que abarca algunos otros ítems, como por ejemplo poder cobrarle determinada cantidad de recursos a sectores como el casino, el puerto y y otras organizaciones económicas de la ciudad, eh, proveen de esos fondos. Ahora, cuando llega el momento de tener que reclamar determinados fondos que le corresponden a la ciudad de Rosario por coparticipación federal de la nación, no encontramos el eco de la respuesta positiva y vemos que, por ejemplo, la tarifa del transporte urbano de pasajeros sigue descargándose sobre el bolsillo de las familias trabajadoras eh, a la hora de tener que encontrarnos con alumbrado barrio de limpieza, el ABL que se llama en Buenos Aires, pero aquí se llama TGI, Tasa General de Inmuebles. Eh, el cobro es determinado, pero el servicio no es determinado. Y la sociedad en general, digamos, ni podemos hablar del bacheo, ¿no? Porque sí, las grandes avenidas están y las calles céntricas del ejido céntricos sí están en continua reparación, lo que también demuestra que lo que se está pagando no se está controlando, porque si no, no puede ser que 2 veces al año estés reparando calle Santa Fe o calle San Juan o calle Maipú, como bien lo planteabas vos, en función de la calidad del pavimento que uno está utilizando, qué sé yo. Eso por un lado. Y Sí, por otro lado, digamos, vemos que hay cierto grado de voluntad política de seguir cediéndole una competencia que tiene el Consejo Municipal, que es la de regular la tarifa del ujú. transporte urbano de pasajeros en manos del Ejecutivo, que hasta ahora no ha demostrado otra cosa que resolver el problema de los costos metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras que no tienen más remedio que utilizar el servicio del transporte urbano de pasajeros, porque no tienen otra manera de moverse. Acá no hay subte, acá no hay trenes, acá solo hay eh, este servicio que se presta mal y caro. Sí, eso es absolutamente así, Julio. Es otra de las discusiones que estamos teniendo justamente en este momento en el Consejo, que también es muy importante, quizás queda solapado con la cuestión del presupuesto, pero que es de trascendencia, que tiene que ver con decidir por parte del Consejo Municipal si se le vota nuevamente esas competencias delegadas, esas facultades delegadas a Hapkin para que desde la Intendencia y ya no pasando por el Consejo Municipal pueda aumentar el boleto del colectivo, ¿no? Digo, Ujú. una discusión que es de una trascendencia absolutamente importante, porque se trata no solamente de un servicio público, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, sino que se trata de nada más y nada menos que del transporte de 400.000 rosarinos y rosarinas, digo, o sea, estamos Claro. hablando de una variable absolutamente sensible, absolutamente determinante para la vida cotidiana de todos los vecinos y de todas las vecinas que
todos los días de su vida se suben a un colectivo para irse al trabajo, para irse a la escuela, para irse a comprar algo, para moverse, para ir de acá para allá. Digo, a todos esos ciudadanos, bueno, de repente el colectivo se les aumentó, ya como si fuese una variable más de una tabla de Excel, ¿no? Se le aumentó por decisión del intendente, y esa decisión que antes del 2023, antes de diciembre de 2023 pasaba por el Consejo, bueno, dejó de ser así. Hoy lo que estamos lo que estamos discutiendo en el Consejo es si se le vuelve a dar esa competencia al intendente, que la volvió a pedir por dos años más. Por supuesto, lo que hay que mencionar, nosotros estamos, al igual que en diciembre de 2023, como lo decíamos en aquel momento, absolutamente en contra de esa medida, porque nosotros entendemos que las decisiones de gobierno son decisiones políticas. Claro. Y en las decisiones políticas uno beneficia a un grupo y perjudica muchas veces a otro grupo. Bueno, claro. Esa es una mirada muy distinta a querer sacarte de encima las decisiones y querer gobernar automáticamente por una tabla de Excel, aumentando lo que da la inflación. Julián, pero además ahí hay algo, perdón. Sí, con esto termino. Dale. Ahí hay algo especial, digamos, que hay que mencionar, que tiene que ver con ¿cuál era el contexto de diciembre de 2023? Una inflación altísima, ¿no? Digo, cerramos el año con un 213% de inflación anual, estuvimos a punto de la hiper, bueno, digo, un contexto macroeconómico horrible. Entonces, en ese contexto, Hapkin decía, bueno, dame las facultades a mí para que las decisiones de aumento del boleto no pasen por el Consejo, no se demoren ni demás. Bueno, ese gobierno que incluso muchas veces apoyó el intendente, hoy no está dada esa misma coyuntura económica. Si bien tenemos otras crisis en términos de macroeconomía, la inflación no vuela al 200%. Entonces no se entiende por qué, habiendo bajado la inflación, la quiere seguir teniendo a esa potestad de aumentar el boleto. Pero bueno, nosotros vamos a seguir discutiendo esto y vamos a seguir peleando por una ciudad en donde se puedan tomar decisiones políticas, bancándose las decisiones políticas y encontrándole la vuelta siempre con creatividad, con imaginación política, para que el costo no lo paguen siempre los mismos, que son los trabajadores, las trabajadoras y la gente de a pie. Julián, ¿cuándo esperan tener las expectativas de aprobación o observaciones correspondientes a las partidas que designa el Ejecutivo Municipal, digamos? No, seguramente va a ser algo que se está terminando de dar la resolución finales de noviembre, principio de diciembre. Y en la apertura de las sesiones ordinarias del año que viene, ¿estarían rindiendo cuenta del presupuesto 2025? Claro, exactamente. Eso sí. Perfecto. Bueno, estaremos atentos y te convocaremos. Iremos siguiendo, ¿no? Porque claro. Hay que hacerlo público. Esto, no, seguro, porque aparte es muy fácil decir, che, esto anda mal, esto anda bien. Ahora, si no hacemos un seguimiento, porque son servidores públicos, si no hacemos un seguimiento de lo que pretenden hacer con nuestros recursos, después sobre la leche derramada no tiene ningún sentido llorar. Es así, Julio, Lautaro. Bueno, un placer enorme hablar con ustedes. Igualmente, Juli, te mandamos un buen fin de semana a pesar de la lluvia. Igualmente, abrazo grande. Pasaba Julián Ferrero, concejal de la ciudad de Rosario, para hablar sobre la propuesta de presupuesto municipal que ha generado el Ejecutivo de Pablo Hapkin.